Buenos días, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a continuar con el avance del tema correspondiente al primer militarismo, más una tarea que le va a llegar en las hojas de aplicación respectivas. El curso Historia del Perú. Este tema que nos toca en esta oportunidad es un momento en que tenemos nosotros que ir ampliando. No solamente son los 4 primeros presidentes que hemos tratado, como son el señor José Lamar, Agustín Gamarra, su primer gobierno, Luis José Orbegoso y Felipe Santiago Salaverry, que son los presidentes que nosotros hemos tratado la clase anterior. Vamos a conocer ahora un poquito de cómo un presidente boliviano entre 1836 y 1839 nos va a gobernar, producto de que el señor Agustín Gamarra tenía el sueño siempre en que querer unir Perú y Bolivia bajo una confederación, el cual nosotros vamos a conocer el que realmente fue nocivo o no para los intereses de nuestro país. En este segundo gobierno que vamos a conocer del señor Agustín Gamarra, vamos nosotros a conocer que realmente el Congreso de Huancayo lo va a nombrar presidente restaurador del Perú. Este señor Gamarra tenía nuevamente la idea, ya en el segundo gobierno, de querer pretender anexar ahora a Bolivia. Es decir, me voy a Bolivia, le hago la guerra al presidente Santa Cruz y luego lo junto con el Perú. Si ese fue su ideal, imagínate, los bolivianos no estuvieron de acuerdo. En la batalla de Ingavi, el señor Agustín Gamarra es derrotado, ¿no?, por los generales bolivianos Vallivian y Velasco en el año 1840. Ese fue el peor revés que había realizado el señor Gamarra, y producto de este desorden militar que nosotros hemos ido viendo presidente a presidente, es que se va a producir una anarquía militar, en el cual enseguida le vamos a explicar. Durante el gobierno del señor Gamarra se va a promulgar la Constitución de 1839, ¿no? Se inicia la venta del guano por arrendamiento, auge de la corriente costumbrista y la revolución vivanquista del año 1849. Tenemos ahí la construcción del famoso Colegio de Guadalupe, como también la instauración del diario El Comercio. Entonces, habíamos dicho que una anarquía militar es el periodo por el cual, dentro de tanto desorden que existía en el Perú, un grupo de militares entre los años 1841 y 1845 se juntan. ¿Con qué intención? Con la intención de ordenar, disponer lo mejor para el Estado peruano. Realmente es un periodo nefasto para cualquier lugar. ¿Por qué? Porque primeramente se cortan todos los derechos de las personas. Una anarquía militar se hace lo que el militar dice. No se transgrede normas, no se puede contradecir, porque las personas que contradicen simplemente son desaparecidas. Y desaparecidas quiere decir, en su término amplio, que se van por diferentes y muchos lugares, ¿no? Ahí tenemos al señor Manuel Menéndez, al señor Crisóstomo Torrico, a Ignacio de Vivanco, entre otros militares que realmente formaron esa anarquía con la finalidad de mejorar lo que Gamarra había querido hacer, como anexarlo a Bolivia y viceversa, y luego que fue derrotado, recién se dio cuenta, ¿no?, que realmente era un proyecto que no representaba un buen augurio para el Perú. Ahora, en esta ampliación del tema de cuarto de secundaria, vamos a hablar del siguiente presidente, ¿no?, el señor Ramón Castilla. Dice, se inicia con el auge guanero, le sucede en el cargo, después del señor Castilla, el señor José Rufino Echenique. Fue de régimen conservador, o sea, repitiendo lo que Castilla había hecho. En su segundo gobierno, de 1855 al 62, realizó la mayor cantidad de obras públicas, que eso lo vamos a ver después. Sin embargo, cuando Castilla
llegue en el año 45 al gobierno, mucha población lo llamó el reconstructor de la República, el soldado de la ley y el redentor del Inca. ¿Por qué? Porque él asume el Estado peruano en condición de mariscal, o sea, militar, tratando de buscar soluciones. Y lo primerito que él encuentra es la explotación del guano, ¿no? Que se encontraba en las islas de Chincha y entre Lima, o sea, Ica Lima. Entonces, a esto, más adelante se le va a llamar lo que es el boom guanero. ¿Por qué? Porque de tanto guano que él vendió, comenzó a ingresar al Estado peruano dinero fresco, dinero que realmente le sirva a él para poder paliar la economía que se encontraba un poco deteriorada. Con Castilla vamos a proponer el primer presupuesto de la República, o sea, dijo, de este dinero voy a pagar tal cosa, voy a comprar tal cosa, voy a hacer tales obras, tengo que subir el sueldo a tales ministerios, crear más oficinas, o sea, burocracia, eso fue lo negativo, y eso va a significar de que el gasto de la República ya tenga un orden, no como existía antiguamente. Nadie sabía cuánto entraba, ni cuánto se gastaba, ni cuánto quedaba. También dice que como producto de la venta del guano se compromete a la ley de la consolidación, es decir, comienza a pagar la deuda interna que tenía el Estado peruano con algunas empresas transnacionales que ya existían aquí en nuestro Perú. Estructura, le da forma al Estado peruano, ¿no? Ya no éramos una nación baldía, vacía, ni sin límites ni nada por el estilo. En el aspecto social, va a dar la ley de inmigración general china, o sea, va a permitir que los chinos de la raza culis vengan aquí al Perú. ¿Con qué intención? Que había descubierto que era gente muy trabajadora, que China atravesaba una economía también por aquel entonces bastante golpeada y que ellos buscaban un lugar donde. Y entonces los lugares donde él los envió serían pues para extraer guano a las haciendas que están aquí en Huaral, de Naranjas, a los arroceros, etc. Entonces, este primer gobierno, entre 1845 y 1851, va a permitir de que Castilla ordene. Pero como siempre, ¿no? Algo que de repente en un instante se puede estar haciendo bien, otras personas lo ven mal. Entonces ocurre una revolución liberal. O sea, para salirme de lo militar y pasarme a lo civil, buscó el señor Castilla al señor Domingo Elías. El señor Castilla se dio cuenta que siendo un militar tenía que rendir algún tipo de cuentas. Entonces dijo, la mejor forma es aliarme con un civil, el señor Domingo Elías, conjuntamente con Castilla, son los líderes de la Revolución Liberal del año 1854. Ello va a permitir que en el Perú exista pues una especie de una guerra civil, las batallas de Iscuchaca y La Palma, ¿no? Que queden ahí Ayacucho y Huancayo. Ahí va a permitir el señor Castilla de que realmente pase a un segundo gobierno provisorio el año 1855-1858. Acá el señor Castilla se va a presentar solito, y lo lógico es que hagan las elecciones que se presentó solito, obviamente es el único ganador. Dentro de sus obras va a tener lo que es, va a abolir la pena de muerte, va a dar el sufragio universal, todos podían votar, y que el periodo presidencial a partir de ese momento duraba 4 años para cualquiera de los gobernantes de ahí para adelante. Va a existir una rebelión de los conservadores liderados por Manuel Ignacio de Vivanco. El señor Castilla elimina la constitución del año 1839 y se prepara para la elaboración de un nuevo documento o carta magna, ¿no? Que realmente lleve los mejores lineamientos del Perú a lo que era la transformación y de la seguridad del pueblo peruano. Esa constitución sería la del año 1856, una constitución de corte liberal. Ahora
Ya tenemos al señor Castilla en el año 58 al 62. Ese va a ser el periodo de gobierno del señor Castilla en su segundo gobierno, es establecido. Este segundo gobierno realmente va a llegar con una nueva constitución. Una constitución que era moderada, no era liberal ni era conservadora. Moderada quiere decir que se adaptaba a los intereses de aquellos tiempos. Era la constitución más antigua. Las denominaciones de abrazo de Maquinguay, ¿sí?, también se van a tomar aquí en cuenta. Dentro de sus obras que el señor Castilla va a lograr en este segundo gobierno es el alumbrado a gas en Lima, el servicio de agua, servicio de telégrafo. Se construye la primera penitenciaría o cárcel aquí en Lima. Se va a llevar a cabo el primer censo o conteo de personas, 1862. Se van a crear departamentos de Cajamarca, Piura, Loreto. Código penal y de enjuiciamiento, leyes. Ayuda militar a México y Nicaragua. Había dinero que ingresaba por la venta del guano, pero también tuvimos una guerra con Ecuador, que terminó con el Tratado de Mapasingo. Entonces ahí podemos ver el primer mapita del Perú recién en el segundo gobierno de Castilla, elaborado por Felipe Pasoldán. Esa era la forma del Perú. Si lo comparamos con un mapa actual, nos vamos a dar con la sorpresa de que Perú fue ultrajado por todos los lugares, ¿no? Y ojo, este primer mapita va a diferir en su forma con otros mapas anteriores y posteriores del cual conocemos. Ahora, en este segundo gobierno, como decía, se va a producir lo que es la era del guano o el boom guanero. El guano es un fertilizante para el campo de cultivo, en el cual se utilizaba allá en Europa porque los campos habían terminado bombardeados producto de una guerra. Entonces, en el Perú se explotaba, se llenaba en costalillos y se embarcaba hacia Europa. Lastimosamente, aquellos consignatarios fueron unos comerciantes que te llevaban el peso del guano a un determinado precio y lo vendían allá en Europa 3 veces su valor. La pregunta es, ¿quién se hacía millonario? Si el Perú, vendiéndolo a un precio, tenía dinero, ¿cuáles serían las ganancias de un consignatario? Entonces el Estado dijo, hay que buscar la forma de cómo sacar del camino a los consignatarios. De tal forma que Castilla les quita el negocio, Castilla se va a Europa, contrata barcos, los trae aquí al Perú e hizo que estos barcos vayan y vengan, y de lo cual pues los consignatarios pusieron el grito al cielo porque realmente no estaban de acuerdo en que el Estado le quite sus ganancias. Bien, jóvenes, hasta esta parte del tema tengo yo el día de hoy avance. Ahí les dejo una diapositiva donde tienen ustedes mi número, cópienlo, ¿sí? De lunes a viernes de 10 a 12 del día pueden ustedes llamarme para alguna consulta que tengan. En unas hojas de aplicación les estoy dejando unas tareas, en el cual ustedes con la debida calma, porque es de esta semana para la otra, lo pueden ustedes elaborar en casita, según lo que les pidan, y ustedes me toman una foto y una pequeña filmación y me lo envían a mi WhatsApp que ustedes están pudiendo apreciar en este momento. Un saludo muy afectuoso para todos, sabemos los tiempos difíciles que estamos viviendo y hasta una próxima oportunidad.